Día de Muertos, tradición mexicana que trasciende en el tiempo. El Día de Muertos es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Se fusionan las tradiciones indígenas y las que traían los españoles de la península. Surge la nueva celebración del Día de Muertos. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán, ese lugar mítico, el Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, lo que él siempre deseaba comer, no lo que comía diario, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre una vez que esté en su recorrido al Mictlán o que hubiese llegado a él. El Día de los Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y seres queridos y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Los muertos vienen a degustar lo que les ponemos en sus altares. En esta celebración del Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde significados filosóficos hasta significados materiales. Lo cierto es que gusta mucho a los mexicanos y se celebra tan grandemente en lugares como Pátzcuaro, Uruapan, Morelia. El recorrido por Michoacán es, podría decirse, una visita obligada, sobre todo en lugares como Tzintzuntzan. Su origen se ubica, el del Día de Muertos, el de esta celebración, se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles de la península ibérica y la conmemoración del Día de Muertos que ya realizaban los indígenas como una tradición y que lo hacían desde siglos antes. No surgió con la llegada de los españoles. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas, purépechas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración que tenían de sus muertos al calendario cristiano de manera obligada. Recordemos la quema de códices y la imposición de la cruz por parte de los conquistadores. De esta manera surge una tradición que cambia de manera obligada, pero que de alguna manera continúa celebrando. Por eso es tan popular la Virgen María, porque representa para los indígenas originarios, para los que conservan la tradición, a Tonantzin, no a la Virgen María, sino a Tonantzin. Y así cada uno de los sincretismos que se observan en el ritual católico tienen un significado cultural, idiosincrático dentro de lo que piensa y sienten los pueblos originarios. Están celebrando a sus deidades, a sus dioses, no a lo que está viendo el español que está junto a ellos. Así originalmente sucedía. No digo que ocurra ahora, sino que así era, así sucedió, así se fusionó. Hoy en día no sabemos y desconocemos, la mayoría de los mexicanos, las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Simplemente lo tomamos como es y como lo hemos conocido actualmente. Lo cual te diré que este ritual, el del Día de Muertos, coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario de México. La celebración de Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los fallecidos adultos. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchitl, que es la flor por excelencia de esta celebración. También se coloca papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares, a quienes va dedicada la ofrenda. Lo tradicional, lo que debe hacerse es colocar una ofrenda y en la ofrenda una fotografía del difunto o algún objeto preciado de él. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca también incienso para aromatizar el lugar.
Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras el fallecer. Tras la muerte tenían que seguir ese camino. Por eso se adornaban con flores y se colocaban altares sobre la lápida. La tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que va a recorrer para que estas almas, ojo, no se pierdan y lleguen a su destino. Se les marca el camino para que no se pierdan. En la antigüedad ese camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos, y era necesario desde su casa al panteón marcar ese camino con flores de cempasúchil. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo lógicamente de la región o del estado de que se trate de la República Mexicana. En la actual Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mixquic, que significa donde hay mezquite, uno de los lugares más visitados durante los días 1 y 2 de noviembre, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo el día 2 de noviembre y se realiza la llamada alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. También podemos trasladarnos a Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, donde la celebración del Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se dividen en escalones teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos o adultos, mientras que el segundo o sucesivo son para todos los demás. Durante estas festividades puede asistirse a infinidad de exhibiciones en Oaxaca. Otros estados y lugares destacados en México durante esta festividad, ojo, son la isla de Janitzio en Pátzcuaro, Michoacán, el mismo Pátzcuaro, Xochimilco en la Ciudad de México y Cuetzalan en Puebla, por citar algunos ejemplos o lugares donde la celebración se hace de manera muy grandilocuente. Yo les recomendaría Pátzcuaro, Michoacán, donde se ve iluminada el lago de Janitzio, y también toda la ciudad se engalana. Y hay lugares en Michoacán muy bellos como Tzintzuntzan en esta celebración del Día de Muertos. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Ciencia, la UNESCO, declaró en 2008 esta festividad, la del Día de Muertos, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado, en tanto se trata de una expresión tradicional contemporánea y viviente, a un mismo tiempo integradora, representativa y comunitaria. En pocas palabras, toda una sensación de México para el mundo, la celebración del Día de Muertos. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas de todo México. Simplemente nos acordamos más de nuestras tradiciones en estos días. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Ojo, privilegia el recuerdo sobre el olvido. ¿Tú qué piensas de esto? De privilegiar el recuerdo sobre el olvido. Déjanos tus comentarios en la caja de comentarios. Como siempre, tu opinión es muy importante. Vive bien y sé feliz. Recuerda, en México la celebración del Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo. Sin embargo, en todo el país, en todo México, tiene un mismo principio y significado general: reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. En resumen, podemos decir, el Día de Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre, en la que se honra la memoria de los muertos. Se originó como una fusión o sincretismo entre las celebraciones católicas traídas de España, especialmente el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos, así como las diversas costumbres de los indígenas de México, mayas, aztecas y otras culturas como la purépecha y otras más. Se lo suele asociar comúnmente con otras celebraciones como el Día de Brujas o Halloween, aunque es completamente diferente, no tiene nada que ver con esa festividad.
Es una festividad que se celebra principalmente en México y en los países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y en menor grado en países de América Central y en la región andina en América del Sur. ¿Qué opinas tú de esta celebración del Día de Muertos? ¿Conservas la tradición? ¿Te gusta esta tradición? Como siempre, hasta pronto.